Como te dije al principio, te teníamos preparada una pequeña entrevista que tenemos con el Pastor Pablo y queremos que el Pastor Pablo esté saludando a los hermanos que nos están viendo en esta misma hora. Pastor Pablo, Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes a todos queridos televidentes. En esta tarde es una bendición una vez más poder llegar hasta su hogar y compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que el hombre y la mujer entendamos de la condición que se está viviendo en estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde verdaderamente el hombre y la mujer, la familia, debe devolverse al Señor. Amén, así es. Y recuerda que al principio te había dicho que tenemos preparado una entrevista bajo el tema de la familia en los últimos tiempos. Pues queremos ver a la luz de la palabra cómo se están viviendo los últimos tiempos o cómo es el comportamiento de los hombres y cómo afecta esto en las familias. Así que quiero empezar, pastor, con la primera pregunta. ¿Cómo es que empieza eso? ¿Cómo es que afecta esto actualmente a las familias, el comportamiento de los hombres, como dice a la luz de la palabra? Sí, bueno, de hecho, hermano Rubén, la Biblia nos narra allá desde el principio de la creación. En el libro de Génesis capítulo 3, la Biblia nos narra ahí la desobediencia de la primer pareja. Dios había formado el primer matrimonio entre Adán y Eva, los había puesto en el huerto del Edén para que fueran felices, para que vivieran eternamente, para que tuvieran una vida de paz, de tranquilidad, de amor. Sin embargo, la desobediencia del hombre hacia Dios trae la ruina, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la persona cuando desobedece, ¿verdad? Trae tremendas calamidades a sí mismo, a la familia e incluye a los que le rodean, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3, quiero que me lo lea, hermano Rubén. Ahí el apóstol Pablo narra cómo va a ser o cómo es el carácter de los hombres o de las familias, de los padres, de los hijos en estos últimos días. Amén. Si tú tienes ahí tu Biblia, puedes acompañarme conmigo en el libro que el pastor acaba de citar, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 3. Y dice así de la siguiente manera: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Así es. Como tú puedes ver ahí, hermano Rubén y hermanos televidentes, el carácter de ellos, de los hombres de estos últimos tiempos, dice que es un carácter totalmente deteriorado. Dice implacables, desobedientes a los padres, ingratos, ¿verdad? Sin afecto natural. Algo que, bueno, todo ser humano, incluyendo los animalitos, cuando usted mira, e incluso lo natural es que una madre ame totalmente a un hijo. Lo natural es que un padre se alegre cuando su esposa, ¿verdad?, o su compañera le da a luz un hijo. Sin embargo, el carácter de estos últimos tiempos es que muchos de ellos, hay muchas madres que quedan embarazadas y vienen hijos que no son bien recibidos, padres que no quieren reconocer a su criatura que ha nacido como hijo, sino que lo abandonan. Hay mucho deterioro en los matrimonios, divorcios, y todo eso es parte del cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso Jesús, allá en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 26, quiero que me lo lea hermano Rubén también. Ahí podemos mirar a Jesús hablando de cómo iban a ser los tiempos en estos últimos días.
Sí, dice así San Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Oiga, como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Bueno, vamos a irnos a la palabra, que es tan importante. La palabra es la que nos aclarece, ¿verdad? Con toda responsabilidad. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Amén. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos a ver cómo eran los hombres en los días de Noé. Capítulo 6, pastor. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así de la siguiente manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga, qué tremendo. ¿Qué había pasado con el hombre? Dice que el hombre en estos tiempos era de continuo hacer el mal, cosa que hoy también lo estamos mirando. Más que nunca, bueno, podemos mirar el deterioro total de las familias, como en los días de Noé, ¿verdad? Dios en su grande amor, en su grande misericordia, con el fin de salvar al hombre de la condenación, del caos que había caído por la desobediencia a Dios. Entonces Dios habló con este hombre llamado Noé. Dice que este hombre era el único que Dios encontró justo. Y Dios le dio una salida para que el pueblo se salvase. Y le dio una recomendación: hazte una arca, le dio la dimensión. Y Noé comenzó a pregonar al pueblo diciéndole que iba a haber un diluvio. Y en el tiempo de Noé, la gente no le creyó a Dios. Por eso la gente se desenfrena. Todo hombre, toda mujer que no creen en el mandato de Dios, se desenfrenan. ¿Por qué se desenfrenan? Comienzan a violar la ley de Dios, la ley espiritual, la ley moral. Dios ha dejado establecidas reglas para el hombre sobre esta tierra. Sin embargo, al violarlas, el hombre mismo se condena. Y Dios entonces, hermano Rubén, en ese entonces, pues buscó a este hombre que era justo y dijo: hazte un arca. Y bueno, Noé comenzó a hacer el arca y comenzó también a pregonar que iba a venir un diluvio, que la gente se arrepintiera, que la gente dejara de hacer el mal. Pero ignoraron totalmente a Noé, cosa que Dios todo lo que dice lo cumple, ¿verdad? En ese entonces, bueno, el famoso diluvio, que bueno, incluso los científicos han encontrado evidencias claras que existió el arca de Noé, que existió ese tremendo diluvio donde toda esa generación murió por la desobediencia a Dios. Entonces, en estos últimos tiempos también miramos el gran deterioro de las familias a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la prostitución, a través de muchos jóvenes que lastimosamente, sin llegar a una responsabilidad, se desenfrenan en el sexo. ¿Y qué sucede? Eso es pecado, es desobediencia a Dios, y eso estamos viviendo las crisis más grandes en estos últimos tiempos. Así es. Yo sé que eso está muy interesante y que te está ayudando a ti en tu vida espiritual, y yo creo que tú te quedes con nosotros, pastor, de cómo era la vida antigua en aquellos hombres y cómo llega a afectar actualmente en las familias. Sí, así es, hermano. Mira, Jesús mismo, ahí en el libro de San Lucas, capítulo 17, verso 28, Jesús dijo que como en los días también de Lot, así
iban a ser estos últimos días. ¿Cómo eran los días de Lot? Vamos a buscar ahí en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 24, para que podamos ver, hermano Rubén, cómo eran esos días en el que Lot se desenvolvía. Okay. Si tú tienes tu Biblia ahí, sigue conmigo este libro, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 19, verso 24. Dice de la siguiente manera: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Oiga, qué tremendo, hermano Rubén. La Biblia dice que Jehová, Dios de los cielos, hizo llover desde los cielos fuego y azufre sobre ese pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué sería que Dios castigó tan drásticamente a ese pueblo de Sodoma y Gomorra? Bueno, Sodoma viene de la palabra sodomía. ¿Qué significa sodomía? Desenfreno sexual. Los hombres con hombres en aquel entonces, igual que en estos tiempos, mujeres con mujeres. Sabemos que desde el año 2000 para acá, el primer país, hermano Rubén, que aprobó el matrimonio, entre comillas, entre el mismo sexo, fue el país de Holanda. Y así sucesivamente han venido país tras país, pueblos tras pueblos, desenfrenándose terriblemente en ese pecado. Por eso Jesús, en su sabiduría, ¿verdad?, en la omnisciencia de lo que él sabía que iba a suceder, él dijo que como en los días de Lot, así iba a ser la venida del Hijo de Dios a esta tierra, y por lo cual el hombre y la mujer iban a estar desenfrenados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Castigar drásticamente por esta aberración sexual a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Dios siempre ha dado al hombre los parámetros de cómo deben de vivir sobre esta tierra, ¿verdad? Tanto Dios ha dejado las leyes espirituales como las leyes morales, ¿verdad? Quiero que me lea, hermano Rubén, en el libro de Levíticos, capítulo 20, verso 13. Libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 13. Dice así, pastor: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Mira qué tremendo, es una de las leyes morales, de las tantas que hay en las Sagradas Escrituras. El hombre desobedece la orden de Dios, desobedecen la orden suprema de Dios. Sabemos que la orden suprema es Dios, primeramente Dios y después todas las cosas, los gobiernos. El apóstol Pablo dijo que era necesario obedecer a Dios antes y a los hombres, pero lastimosamente el hombre desobedece la orden de Dios, y de ahí las consecuencias del desorden familiar que se está mirando. Podemos mirar cómo los jóvenes, amén, y no solo los jóvenes, la mayoría de personas que no tienen conocimiento de Dios, bueno, buscan cómo salir adelante en esta vida, porque por la presión que viven, por el desenfreno, por la opresión entre las familias, y buscan las salidas en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el desenfreno, ¿verdad? Entonces, eso está trayendo grandes perjuicios a la familia, ¿verdad? Ahora, aquí, por cierto, aquí en el país de Costa Rica, tan lindo país que vivimos, pero usted puede mirar que aún ahorita se está discutiendo si se aprueba o no se aprueba. Todo eso es cumplimiento de la palabra del Señor, y nos está anunciando que Cristo pronto viene.
Así es. Y yo no sé si tú, querido hermano y hermana, logras ver y puedes ver un poco más allá, desde otra perspectiva, las cosas que están sucediendo actualmente, pastor. Hoy está afectando ya actualmente, desde hace mucho tiempo. Y hay mucho más, pastor, que podemos profundizar todavía. Claro que sí, hermano Rubén. Imagínate que bueno, de hecho no solamente Dios tenía esa orden en el Antiguo Testamento, Dios reglamenta aquí en el Nuevo Testamento y da una lista de aquellas personas que no pueden heredar la vida eterna. Yo quiero que me leas, hermano Rubén, 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Mira lo que dice ahí Dios a través del apóstol Pablo, cómo reglamenta, amén, aquellas personas que desobedecen esta orden suprema de Dios. Capítulo 6 de 1 Corintios, versos 9 y 10, pastor. Así es. Dice así de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira qué tremendo. Esto, hermano Rubén, no lo digo yo como pastor. Esto es una orden del mismo Dios. Y es ahí, esa desobediencia, la que trae tremendo desorden familiar. Hay muchos jóvenes que están deprimidos, están tristes, no hayan qué hacer. La desintegración familiar se va dando más y más. Eso es por desobedecer las órdenes de Dios, ¿verdad? Pero, hermano Rubén, en la próxima segmento, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a hablarle a este pueblo, a los televidentes, cómo, qué solución hay para que esto pueda cambiar para vida. Así es, pastor, y yo quiero que tú te quedes con nosotros. El próximo miércoles estaremos hablando, como el pastor dijo, que buscando las soluciones bajo el tema central de este segmento, la familia en los últimos tiempos, pastor. Y si usted gusta despedir a la audiencia, a la audiencia, y que decirle que siempre sigan viendo el programa en que es su programa, pastor. Sí, amén. Bueno, esto ha sido por esta tarde. Quiero invitarles cordialmente a que usted siga mirando este programa. Se está realizando siempre los miércoles de 6 a 7. Nuestro objetivo es que todas las familias, todos ustedes puedan entender lo que Dios tiene para usted. Dios quiere que usted sea feliz, con su esposa, que sea feliz con sus hijos, con los que le rodean. Pero eso solamente buscando al Señor. En próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a darte las instrucciones a través de las Sagradas Escrituras para que tú sepas qué debes de hacer en un mundo tan lleno de calamidad. Dios le bendiga. Así es, entonces recuerda, quédate con nosotros, no le cambie de canal porque ya pronto, ya casi viene la palabra de Dios.